Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Edgar Vivanco, Jorge González, Mateo Ponce y mi persona, Iván Álvarez. Y a continuación les vamos a exponer sobre la práctica número 2 que se ha realizado esta semana. Bien, en primer lugar tenemos los valores máximos para una pendiente particular. Para una pendiente máxima particular, se debe tomar en cuenta ciertos elementos, como lo son la velocidad específica que se ha considerado en el trazado horizontal, así como su tipo de carretera y su tipo de terreno. Una vez conocidos estos elementos, podemos basarnos en la tabla de pendientes máximas recomendadas extraída del libro guía, y así podremos calcular la pendiente máxima. En nuestro caso tenemos que el tipo de carretera es colectora, el tipo de terreno es montañoso y la velocidad específica que se ha considerado es de 60 kilómetros por hora, por lo que hemos podido determinar que el valor de nuestra pendiente máxima es del 10%. Bien, continuando tenemos la pendiente promedio. Mediante el trazado del alineamiento en el Civil 3D, hemos podido obtener los valores tanto de la pendiente de entrada como la pendiente de salida de todas las curvas de nuestro alineamiento. Y como podemos observar, todos los valores de ambas pendientes cumplen con la normativa mencionada anteriormente, la cual era de que la pendiente máxima recomendada es del 10%. Bien, una vez que tenemos estos valores, podemos proceder a calcular la pendiente promedio. Esta puede ser calculada ya sea con los valores de la pendiente de salida o de la pendiente de entrada. Esto debido a que pues, los valores de la pendiente de salida pasan a ser los valores de la pendiente de entrada. Bien, hemos realizado el cálculo y hemos podido determinar que la pendiente promedio de nuestro alineamiento es de menos 7,04%. Valores mínimos para una longitud vertical. Bueno, en este caso, para poder obtener la longitud mínima de la tangente vertical, tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante, como sería la velocidad específica. Asimismo, para poder determinar esta longitud mínima, tenemos que remontarnos a la siguiente tabla, como podemos observar, en la cual tenemos en la parte superior la velocidad específica y en la parte inferior la longitud mínima. En este caso en particular, para el proyecto, sería una velocidad específica de 60 kilómetros por hora. Es por ello que la longitud mínima de la tangente vertical sería de 170 metros. Ahora bien, para los valores máximos para una longitud vertical, tenemos que tener en consideración dos aspectos muy importantes, como serían la velocidad específica y la pendiente. Es por ello que también nos debemos remontar a la siguiente gráfica, en la cual tenemos en la parte izquierda las velocidades y en la parte derecha las pendientes. En este caso, en particular, como ya lo hemos dicho, para una velocidad específica de 60 kilómetros por hora y teniendo en consideración una pendiente del 10%, tenemos que, mediante el método de la interpolación, tenemos que la longitud máxima obtenida de la tangente vertical según estos parámetros sería de 207 metros. Continuando con el siguiente punto, el cual es el cálculo del porcentaje de adelantamiento de la carretera, debemos tomar en cuenta como primer parámetro la distancia total de la misma, la cual es 9.154,333 metros. Y como segundo parámetro, debemos considerar la velocidad de diseño de la ruta, la cual se ha determinado previamente mediante el diseño geométrico horizontal, la cual es de 60 kilómetros por hora. Con estas dos características, se procede a observar la siguiente tabla que muestra las oportunidades de adelantamiento por tramos de 5 kilómetros, en la cual se determina que para una velocidad de diseño del tramo homogéneo de 60 a 80 kilómetros por hora, el porcentaje mínimo de la longitud con distancia de visibilidad de adelantamiento es del 30%. Aplicando este valor a la longitud total de la ruta, se ha calculado una distancia de adelantamiento de 2.746,299 metros. Como siguiente paso, se tiene que determinar la mínima distancia de visibilidad de adelantamiento, en la cual se tiene la siguiente tabla que ha sido extraída del Manual de Diseño Geométrico para Carreteras del Instituto Nacional de Vías, en la cual se muestra la velocidad específica del elemento en el que se efectúa la maniobra,
la velocidad del vehículo adelantado, velocidad del vehículo que adelanta y el cálculo de la mínima distancia de visibilidad de adelantamiento. Para el caso de estudio, tenemos que la velocidad específica del elemento en el que se efectúa la maniobra es de 60 km por hora. La velocidad del vehículo adelantado sería de 51 km por hora. La velocidad del vehículo que adelanta sería de 66 km por hora. Y el cálculo de la mínima distancia de visibilidad de adelantamiento en metros sería de 407. Y redondeando este valor para el diseño, se determinaría una distancia de 410 metros. 5. Cumplir con el porcentaje de adelantamiento de la carretera para la velocidad específica. Posteriormente de haber obtenido los valores de longitud mínima y los valores de longitud máxima de la curva, así como la distancia mínima de adelantamiento y su respectivo porcentaje de adelantamiento, se pudo llegar al análisis de que la longitud de adelantamiento es de 7.970.465 metros. Como podemos observar en la siguiente tabla que voy a indicar, es sobre los cálculos de distancia de adelantamiento, en donde podemos apreciar cómo lo hemos compuesto del diferente número del 1 al 21 de los elementos que hemos realizado en nuestro alineamiento vertical. Aquí podemos observar los puntos, aquí la elevación, y aquí podemos observar las inclinaciones de rasante. Aquí sería la rasante de entrada y la rasante de salida. Y también tendríamos las longitudes que hemos calculado y asimismo se podría analizar la longitud mínima y las longitudes máximas, donde podemos apreciar que la longitud mínima hemos puesto que no cumple, y la longitud máxima hemos puesto que sí cumple en los 21 elementos. Y aquí podemos apreciar nuestra longitud que previamente ya la dijimos de 7.970.465 metros. Aquí también tendríamos la distancia de adelantamiento, en donde podemos apreciar que en el punto 2, 4, 6, en el punto 10 y en el punto 15 es donde no nos cumpliría en este caso la distancia de adelantamiento, y en los demás casos sí nos cumpliría. Y a continuación también les estoy presentando el perfil de la ruta obtenida en este caso del software que nosotros hemos utilizado, es el software Civil 3D. Y aquí podemos observar el perfil en donde podemos apreciar que como el origen de nuestro proyecto, el terreno está en pendiente negativa, por eso en la tabla nos salían los valores negativos. También podemos observar que gracias a nuestro alineamiento que hemos considerado nosotros, nuestro grupo, tenemos que hacer prácticamente a lo largo de todo el trayecto del proyecto unos cortes y rara vez o en pocas ocasiones se tiene que hacer unos rellenos.